En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a este día especial Nuestra Señora de las Mercedes, viernes 24. Hoy el Señor celebra en la República Dominicana con gozo la presencia protectora y sobre todo de patrona de toda la República, Nuestra Señora de las Mercedes, a la cual le rendimos todo el honor. Finalmente hoy podremos celebrar la misa. Ayer fue un poco tarde, comenzó, y anteayer no, ya lo hemos explicado. Así que vamos a pedir al Señor que hoy podamos celebrar a partir de estas 7 de la mañana, podamos celebrar con gozo la fiesta de la fe. Y los demás que no puedan estar a las 7 se van a ir uniendo a lo largo de la jornada. Vamos a iniciar nuestra celebración presentando las intenciones de los difuntos Fran Pérez Gaviño, Iván de Jesús Minaya, Hilda María Páez. Presentémonos ahora humildes ante el Señor, pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, que en tu admirable providencia hiciste que la madre de tu Hijo participase de las angustias y sufrimientos humanos, concede, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María de las Mercedes, consuelo de los afligidos y liberadora de los cautivos, que los que sufren cualquier forma de esclavitud consigan la verdadera libertad de los hijos de Dios. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura del profeta Jeremías. Aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos, romperé el yugo de tu cuello y haré saltar las correas. Ya no servirán a extranjeros, servirán al Señor su Dios y a David, el rey que les nombraré. Y tú, siervo mío, Jacob, no temas, no te asustes, Israel, oráculo del Señor, que yo te salvaré del país remoto y a tu descendencia del destierro. Jacob volverá y descansará, reposará sin alarmas, porque yo estoy contigo para salvarte, oráculo del Señor. Destruiré a todas las naciones por donde los dispersé. A ti no te destruiré, te corregiré con medida y no te dejaré impune. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: he visto la cautividad de mis hijos y les he roto las cadenas. He visto la cautividad de mis hijos y les he roto las cadenas. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, no tiembla, está sentado para siempre. He visto la cautividad de mis hijos y les he roto las cadenas. A Jerusalén la rodean montañas, a su pueblo lo rodea el Señor, para que los honrados no pongan manos al crimen. He visto la cautividad de mis hijos y les he roto las cadenas. Señor, concede bienes a los buenos, a los hombres sinceros y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los mande el Señor con los malhechores. Paz a Israel.
He visto la cautividad de mis hijos y les he roto las cadenas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para que seamos libres nos liberó el Mesías. Así que manténganse firmes y no se dejen atar de nuevo al yugo de la esclavitud. Miren lo que les digo, yo Pablo, si se dejan circuncidar, el Mesías no les servirá ya de nada. A ustedes, hermanos, los han llamado a la libertad. Solamente que esa libertad no dé pie a los bajos instintos. Al contrario, que el amor los tenga al servicio de los demás, porque la ley entera queda cumplida con un solo mandamiento, el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuidado, que si se siguen mordiendo y devorando unos a otros, se van a destrozar mutuamente. Quiero decir, procedan guiados por el Espíritu y nunca cederán a deseos rastreros. Miren, los objetivos de los bajos instintos son opuestos al Espíritu, y los del Espíritu a los bajos instintos, porque los dos están en conflicto. Resultado, que no pueden hacer ustedes lo que quisieran. En cambio, si se dejan llevar por el Espíritu, no están sometidos a la ley. Las acciones que proceden de los bajos instintos son conocidas: lujuria, inmoralidad, libertinaje, idolatría, magia, enemistades, discordia, rivalidad, arrebatos de ira, egoísmos, partidismos, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y los prevengo, como ya los previne, que los que se dan a eso no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, tolerancia, agrado, generosidad, fidelidad, sencillez, dominio de sí. Contra esto no hay ley que valga. Los que son del Mesías han crucificado sus bajos instintos con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, sigamos también los pasos del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos. Faltó el vino. Jesús les contestó: ¿Quién te mete a ti en esto, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que les diga. Había allí 6 vasijas de piedra de unos 100 litros cada una, como lo pedían los ritos de purificación de los judíos. Jesús les dijo: llenen las vasijas de agua. Las llenaron hasta arriba. Luego les mandó: ahora saquen y llévenselo al maestresala. Le llevaron al maestresala. Este probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues la habían sacado ellos. Entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino bueno, y cuando la gente está bebida, el peor. Tú en cambio te has guardado el bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea comenzó Jesús sus señales, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron más en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Mis hermanos, hoy celebramos Nuestra Señora de las Mercedes y es la patrona de, sobre todo, la congregación de los mercedarios. Los mercedarios se dedicaban a meterse en las cárceles de los enemigos, de los musulmanes, para tratar de liberar a los que estaban presos allá. Arriesgaban su vida. Muchos de los mercedarios nunca volvieron a su casa. Murieron en todo el intento de salvar y de liberar
porque esta es la misión de los mercedarios y lo sigue siendo todavía. Muchos de los mercedarios son los que atienden las cárceles, los que atienden los que están privados de libertad. Hoy se llama privados de libertad, pero ahora sería muy bueno saber quiénes son los privados de libertad, quiénes son los esclavos. Estoy seguro de que de los que me están oyendo allí, aparte de que me estén oyendo desde alguna cárcel, es muy probable que ninguno se sienta que está preso. Ninguno se sienta que está amarrado, atado, preso, privado de libertad. Sin embargo, si yo en una asamblea pido levantar la mano, levanten la mano los presos, todos deberíamos levantar la mano. Al menos todos hemos sido presas del pecado. El pecado es la peor de la esclavitud. Si uno considera pecado estar en la cárcel, peor pecado todavía es estar fuera de la cárcel y estar amarrado y atado por el peso tremendo del pecado. Por eso cuando el Señor en el profeta Jeremías vemos nosotros cómo anuncia que el pueblo de Israel que se fue a Babilonia iba a volver otra vez, se fue esclavo, se fue amarrado, se fue sometido por otro pueblo, por Babilonia. Volvió libre completamente, libre físicamente, libre políticamente, aunque después se sufriría todavía muchas dificultades. Y de hecho cuando llegó Jesús a su pueblo, el pueblo de Israel, todavía estaba sometido al imperio romano. Es decir, que ni siquiera Israel ha estado libre todavía, pero toda esa esclavitud y esa libertad se reduce a una situación meramente política. Sin embargo, es mucho más que esto. Las esclavitudes externas obedecen mucho, sobre todo a las esclavitudes internas. Es imposible que haya injusticia en el mundo si no hay corazones injustos que actúan con injusticia. Por eso es desde dentro que sale hacia afuera la maldad y el daño a la humanidad. Por eso nosotros tenemos que reconocer que la humanidad está esclava porque su corazón está esclavo y está esclavo del pecado. Por eso cuando pedimos a Nuestra Señora las Mercedes, en la República Dominicana se recuerda una guerra que hubo entre españoles e indios. Y allí comienzan a discutir de todo en política, comienzan a meter hasta nosotros que ninguno estábamos. Porque aquí no es de los españoles que estaban allá ni de los indios que estaban allá. Y nos metemos a discutir. Y en la historia ha habido siempre peleas, discusiones, guerras, opresiones, todo tipo de conflictos. Pero todas esas historias de conflictos, todas esas obedecen a un mismo conflicto que tiene su raíz en el conflicto del corazón humano, que lleno de pecado comienza a dejarse guiar por las obras de la carne en lugar de los frutos del Espíritu. Las acciones que proceden de los bajos instintos, ahí están. Usted agarra unos cuantos de esos, la más lujuria, inmoralidad, libertinaje, idolatría, discordia, rivalidad, etc. Ponga 4 o 5 de esos y ya es suficiente para destruir el mundo entero. Por eso tenemos que entender que lo que está destruyendo el mundo no es las manos del hombre, sino su corazón, que guía las manos y guía su actuar y guía las actitudes con los demás. Por eso si nosotros tenemos que pedirle al Señor libertad, tenemos que comenzar por pedirle un corazón completamente libre. Y eso es tan importante, la cautividad, porque a eso vino Jesús. Vino a redimirnos del pecado, que significa con esto que cuando Él muere en la cruz, su muerte nos da a nosotros la capacidad de poder liberarnos del poder del pecado, y entonces la obra de la gracia puede transformarnos a nosotros, santificar nuestra vida y convertirnos en santos, como lo espera Dios. Sean santos como es santo mi Padre del cielo. Así también el Señor nos invita a la santidad. Pero, ¿es posible la santidad? La respuesta es la misma de siempre. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Corazones oprimidos por el pecado no pueden. Sin embargo, Dios sí puede santificar. Al quitarle el pecado, redimiéndolo, sí puede entonces convertir a una persona injusta, a una persona pecadora, transformarla en una persona justa que vive la santidad. De hecho, lo ha hecho a lo largo de los miles de años. Lo ha hecho y uno comienza a ver toda la historia de los santos, comenzando por los antiguos, San Pablo, San Pedro, comenzando por San Ireneo y todos estos, San Policarpo de Esmirna, muchos otros. Después, un poco más adelante, San Agustín, San Bernardo, San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio de Loyola. Uno va viendo Santa Teresa de Jesús,
uno va viendo a lo largo de la historia y recientemente, para no seguir dando un elenco, Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta y muchos otros que hoy día también sigue dando la vida. Monseñor Carromero, beatificados y canonizados, significa para nosotros que la gracia de Cristo transformó su vida y los convirtió en personas santas, pero santificadas por Dios. No porque eran santas, sino eran santos como Dios, porque Dios los hizo santos. Hay que entender esto para que uno entonces no vea tan negativa la realidad del hombre, que no pueda la persona salir del pecado y vivir la santidad. Si eso no es posible, entonces alguien que nos creó mal. Porque si bien es cierto que nos crearon para la santidad, y si bien es cierto que caímos en el pecado, no es menos cierto que Dios puede y quiere sacarnos de ese pecado. Y para eso nos ha destinado a ser santos e inmaculados en el amor, como dice la carta a los Efesios. Y para ser santos no por simplemente deseo. Yo no puedo ser un santo de deseo. Los deseos de santidad no sirven para nada si la gracia de Cristo no cambia mi vida y me hace realmente santo. Deseo de santidad tiene mucha gente. Yo tengo una tía que decía que cuando era niña se acostaba en la cama con la cruz y ella soñaba despierta que ella era Santa Teresa y cosas por el estilo. Y después vemos que son muy bonitos deseos cuando uno quiere ser santo, cuando uno piensa en los santos, pero otra cosa es cuando uno entra en la aventura de aprender a crucificar las pasiones de uno, que son las que muestran la esclavitud que uno tiene. ¿Cómo yo sé que soy esclavo? Míralo aquí hay para elegir. Usted, no sé, en estas postalitas, no sé cuántas postalitas tiene del álbum usted, pero aquí están, por ejemplo, lujuria, inmoralidad, libertinaje, idolatría, magia, enemistades, discordia, rivalidad, arrebatos de ira, egoísmo, partidismo, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas por el estilo. O sea que ahí tiene usted para elegir. Y no hay nadie que pueda decir que Dios me libre de todas ellas, porque no tengo nada de ello, al menos, o no he tenido, porque ciertamente Dios me llama a mí a ir superando cada cosa. Si yo tengo arrebatos de ira, Dios me llama a dejar de tenerlos. Y es posible con la gracia de Cristo. Si yo he tenido orgías, y puedo salir de las orgías, debo salir de las orgías. Y así de los partidos, de todo, de egoísmo, de todo. Tengo que aprender en la iglesia a ser parte de la edificación de la misma. Y todo esto fruto de un proceso de santificación, luego de que Dios me redime del pecado, me libera, me libera de la cautividad. Y por eso la Virgen, invocada como Nuestra Señora de las Mercedes, es la favorita, es la privilegiada para invocar a Dios por nuestras esclavitudes. Si usted se siente esclavo y necesita a alguien que le ayude en la oración, pídale a la Virgen de las Mercedes, y la Virgen de las Mercedes pedirá a su Hijo Jesús, así como pidió no tienen vino, que significa mucho más que eso. El Evangelio de San Juan es mucho más que lo que uno ve físicamente. Cuando está diciendo hay que nacer del agua del Espíritu, está hablando del bautismo, del sacramento del bautismo. Y cuando está diciendo no tienen vino, está hablando aquí de unas bodas que son más allá que las bodas simplemente que estarían celebrándose en ese momento, que se estaban celebrando. Y que Jesucristo convirtió el agua en vino. Quien no quiera tener fe, allá él. Pero esto nos lo muestra el Evangelio, y si es Dios, si creemos que Jesucristo es Dios, y si creemos que Dios lo puede todo, nosotros podemos decir, no habrá querido, pero si se narra, porque algo que Él quiso y podía, lo hizo. Por lo tanto, querer dudar de esto y comenzar a dar otra explicación es querer excusar nuestra duda de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Y en cuanto a Dios, Él puede pedir y transformar el agua en vino, multiplicar los panes, caminar sobre las aguas y todas esas cosas raras y que en nosotros nunca hemos visto seguramente. Porque no somos Dios, y porque si Dios quisiera podríamos hacerlo como lo hizo Pedro, aunque se hundió por estar de mirón para todos lados menos tenía que mirar. Entonces también nosotros, pero Jesucristo definitivamente, si bien es cierto que transformó el agua en vino, que significaba aquí la alegría de una boda, de la unión con Dios, más todavía lo va a querer hacer, convertir el agua insípida de nuestra esclavitud en el vino de la alegría de la libertad. Por eso
María se convierte en la intercesora, en que le pide a Jesús. Y hoy día María ve a su pueblo cautivo, esclavo del pecado, y pide a su Hijo. Y eso es oración de intercesión. Si alguien considera que está mal eso, lo siento, pero es oración de intercesión y tenemos que orar los unos por los otros. Y tenemos que pedir por los pecadores y por nosotros y por todos. Y por eso nosotros vemos que María es esa intercesora que es capaz de tener un poder de intercesión especial para aquellos que se sienten con la necesidad de caminar en la verdadera libertad, que es en la libertad de la gracia, en la libertad de la santidad, en la libertad en la cual cuando ya no soy esclavo del pecado, libremente puedo elegir y puedo elegir el bien. Y eligiendo el bien me santifico y me hago santo. Y por eso entonces pedir a la Virgen de la Merced, que es considerada la patrona de la República Dominicana y es invocada con fervor. Su santuario está en el Santo Cerro y son muchos los que suben ese Santo Cerro, algunos hasta de rodillas y otros caminando, todos por la devoción a pedirle a María que interceda por su pueblo que vive esclavo del pecado. Si usted no se siente esclavo del pecado, lo felicito. Puede ser dos cosas, o que Dios le ha dado una gracia particular y daría gracias por esto, o Dios le ha dado una ignorancia total de lo que está viviendo. En cualquiera de los dos casos, sabemos que Dios lo puede todo y por ello nosotros podemos acudir a Él y debemos acudir a Él. Y mientras más santos vemos nosotros a los hombres, más indignos se sentían. Vemos a San Francisco de Asís, que debió ser un santazo, porque todavía viviendo en el 1200, todavía hoy tiene ese influjo tan grande, todavía, qué pecador se sentía, qué indignidad. No era capaz de alardear de lo que Dios le había dado, como Jesús presenta al publicano cuando sube al templo y encuentra, al fariseo cuando encuentra al publicano en el templo y dice: te doy gracias porque yo no soy como eso. Qué triste, qué alegría saber que incluso María, que no tuvo pecado, fue preservada del pecado original, y eso lo creemos. Oigan, ¿quién lo cree? Hasta los musulmanes creen eso. Créanmelo. En el capítulo, la sura 19 del Corán lo dice. Y quien cree en el Corán cree eso también, que María nació sin pecado. Fíjense, qué cosa más interesante. Entonces, si ella, que no conoció el pecado, dice: se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, es porque Dios le salvó, preservándola del pecado original. Y esa fue una manera de salvarla a ella. Y ella nunca va a dejar de reconocer: ay, yo no he pecado nunca. Y nunca me imagino a María alardeando o tirándole piedra. Cuando Jesús dice que tire la primera piedra, ella podía haberla tirado, pero su Salvador es Dios, que la preservó del pecado. Y por eso de todos es Salvador. Y en nosotros necesita lo que en María no se necesitó, que fue la redención de nuestra cautividad. Hoy celebramos Nuestra Señora de las Mercedes y quien no ha tenido esta devoción, yo le invito que en estos días, a partir de hoy, fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, despertemos esta devoción y podamos descubrir la verdadera libertad que nos da su Hijo al ver a una madre que intercede por sus hijos, viéndoles que le falta el vino, la alegría, la paz, la libertad y la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude hoy y todos los días y que viva Nuestra Señora de las Mercedes. Amén. Nos ponemos de pie y elevamos nuestras súplicas confiadas a Dios con la certeza de que Dios escucha las peticiones de su pueblo. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor Masalte, por la Conferencia Episcopal Dominical, para que el Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, les acompañe en su misión evangelizadora. María de las Mercedes, intercede por nosotros. María de las Mercedes, intercede por nosotros. Pidamos por el gobierno de nuestro país, para que el Señor, por intercesión de nuestra patrona, la Virgen de las Mercedes, les ayude a discernir la solución a los problemas de nuestra nación. María de las Mercedes, intercede por nosotros. Por todos los pobres, los huérfanos y las viudas, por los enfermos, los encarcelados y los que están esclavizados por el pecado, para que por intercesión de Nuestra Señora de las Mercedes
llegue hasta ellos el anuncio glorioso del Evangelio que libera a los hombres de las ataduras del demonio. María de las Mercedes, intercede por nosotros. Por el pueblo dominicano, que celebra hoy con gozo la solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes, para que ella le lleve al encuentro de Jesucristo y nos enseñe a amarlo como ella lo ama. María de las Mercedes, intercede por nosotros. Pidamos por nuestros difuntos, Frank, Iván de Jesús, Hilda María, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. María de las Mercedes, intercede por nosotros. Padre del cielo, escucha estas peticiones que te presentamos, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te pago fruto de la Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Desde esta ofrenda que te presentamos, Él será para nosotros. que será conmigo y sagrada a ti, oh Señor. Pan divino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan divino, que compartimos Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y concede que los que celebramos la obra inmensa de caridad de tu Hijo nos afiancemos por la intercesión de la bienaventurada Virgen María en el amor a Dios y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María de las Mercedes. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra, la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la oración mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza, diciendo: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Frank, Iván de Jesús, Hilda María y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Nuestra Señora de las Mercedes, tu esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Llenos de gozo y confianza, vamos a dirigirnos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria, por siempre. Señor, que has dicho a los apóstoles de la paz, les dejo mi paz, les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está. Él es Jesús. Él es el Redentor. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para esto. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual según la fórmula San Alfonso. Vamos a cerrar los ojos y hacer la oración de comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven,
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento de redención y vida, te pedimos por intercesión de la bienaventurada Virgen María de las Mercedes, Madre solícita y celestial, patrona nuestra, que podamos servir con todas nuestras fuerzas al misterio de la salvación y merezcamos ser admitidos en el reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. El Señor nos fortalezca y nos anime, y que podamos experimentar en la dulce intercesión de María nuestra fuerza para seguir siendo cristianos santos, como santo es el Padre del cielo. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias. Aleluya.